industriales en general, ustedes saben que, en algunos casos quizás saben que las fuentes radioactivas se pueden utilizar en distintas industrias, como en el caso del campo de petróleo, o en el caso de los gasoductos para la gammagrafía, es decir, para detección de fisuras en los conductos. Bueno, nosotros tenemos Argentina en sí, tiene un rol bastante relevante a nivel internacional en el campo de la energía nuclear. Particularmente, en mi caso, yo al ser de INVAP quizás estoy más interiorizado con los reactores de investigación y otros proyectos tecnológicos nucleares que hemos exportado o que tenemos alrededor del mundo, pero los casos más emblemáticos, con excepción del caso del Perú, que fue CONEA, pero los casos más recientes o más emblemáticos se dan en el orden del 1998 con el reactor experimental que se exportó a Egipto, y en 2006 con el reactor de 20 megas que se ha exportado a Australia, el cual no solamente se utiliza para producción de radioisótopos y tiene una proporción mayoritaria del mercado de molibdeno a nivel internacional, sino también para investigación y desarrollo. En particular es un reactor que se usa también para investigación y desarrollo, que tiene un calendario completo de ocupación de las experiencias al final de los ACES por parte de los investigadores. Que bueno, en el caso mío en particular, yo estoy involucrado más de cerca en el reactor de Arabia Saudita. Es un reactor que estamos terminando de construir y estamos pronto a poner en marcha durante este año, básicamente. Es un reactor de muy baja potencia, pero que tiene una aplicación en lo que es el entrenamiento, o como eslabón inicial de la cadena de formación de personal en Arabia, que tiene un plan nuclear grande, muy relevante, ¿sí? Es otra, más allá de la producción de radioisótopos, la formación de personal en estos pequeños reactores para luego poder dotar del personal a las plantas de potencia o a la formación de personal nuclear en el país, es también una de las aplicaciones más importantes de este tipo de tecnología. Bueno, esto es un poco una imagen del caso del reactor de Australia, el reactor de Arabia Saudita. Este es ERRA-10, es un proyecto emblemático, un proyecto que también está en fase de instalación, montaje y pronta puesta en marcha en Argentina, en el Centro Atómico de Ezeiza, ahí cerca del Instituto Dan Benninson, cerca del ERRA-3, que es otro reactor que está en el Centro Atómico de Ezeiza. Y la última imagen es del reactor de Países Bajos, ¿sí? Que está en fase de construcción, se está terminando lo que es la ingeniería de detalle, y es comenzando lo que sería la fase de construcción, el armado de los cimientos. Pero más allá de reactores multipropósito, nosotros también exportamos, no solo a través de INVAP, sino a través del ambiente tecnológico nuclear argentino, plantas de procesamiento y fundamentalmente conocimiento. Esto a través de patentes y de alguna manera, no tratando de objetivizar de transformar en un objeto a la persona, pero también tenemos muchísimos profesionales que se han formado en el país, que están colaborando con la actividad nuclear fuera del país, ¿sí? Que están promoviendo la investigación, el desarrollo y corriendo las fronteras del conocimiento en materia nuclear. Bueno, un poco, después vamos a ver los reactores de potencia, pero un poco metiéndonos más en lo que es reactores de investigación. En la Argentina contamos con 8 reactores de investigación. Esta es una base de datos de la IAEA. Algunos valores son objetables de potencia de estos reactores, pero estos son básicamente los reactores de investigación o de producción de radioisótopos en algunos casos que tenemos en Argentina. Digamos, si hay que mencionar los reactores más emblemáticos, son el ERRA-3, que es un reactor que produce radioisótopos, está situado en la comisión, en el Centro Atómico de Ezeiza, cerca a metros del Instituto Dan Benninson. Tenemos el ERRA-6 en Bariloche, es un reactor escuela que se utiliza fundamentalmente para entrenamiento y para desarrollo también, investigación, desarrollo de técnicas nucleares. Este es un reactor donde los que somos egresados del Balseiro entrenamos durante una de las últimas materias de la carrera. Y bueno, también tenemos en fase de construcción el reactor ERRA-10, que es un reactor que, si se observan, de una potencia que triplica el reactor ERRA-3, ¿sí? Es un reactor sí multipropósito, no solamente para producción de radioisótopos, sino también para la utilización de la radiación que se genera en este reactor para realizar investigación y desarrollo, también testeo de materiales y demás. Bien, otra de las tecnologías nucleares que somos capaces de manejar, de integrar en la Argentina son los centros médicos. Básicamente
Intecnus es un centro médico de mucho prestigio, reciente, en Bariloche, un proyecto recientemente en marcha en Bariloche. Tenemos FUESMEN, también la Fundación de Escuela de Medicina Nuclear, situada en Mendoza, y para mostrar el federalismo un poco de los proyectos que manejamos en el país, también el Centro Argentino de Prototerapia en Cava, en Ciudad de Buenos Aires. Bien. Bueno, respecto a un reactor nuclear, un poco ahora capaz metiéndonos para aquellos que capaz se unieron a la charla por algún interés respecto a la física que tenemos que poder manejar para poder tener una fisión nuclear, ¿no? Voy a tratar de simplificar o de tratar de utilizar palabras simples, pero básicamente el desarrollo de un proyecto nuclear, de un reactor multipropósito, requiere la integración multidisciplinaria de muchas ingenierías. ¿Sí? La coordinación de todas esas ingenierías también es muy relevante a la hora de balancear distintos requerimientos y poder obtener un producto acorde a las necesidades del cliente o del proyecto del país que sea que será el dueño de la instalación. Si tenemos que a grandes rasgos identificar las áreas de ingeniería más importantes, que tanto en un reactor de investigación, pero también en un reactor de potencia y también en los centros médicos en mayor o menor medida, existe esta integración de ingeniería, esta multidisciplina entre ingenierías, que hay que coordinarlas de alguna manera. ¿Sí? Entonces, los grandes bloques de ingeniería los podemos identificar, ciencias podemos identificar entre neutrónica, termohidráulica para poder refrigerar y garantizar la seguridad de operación de este sistema. Los combustibles, es decir, todo este material con el cual nosotros vamos a lograr la reacción en cadena. Necesitamos un gran desarrollo en la ciencia de mecánica y materiales, para poder resistir las condiciones de temperatura y presión, en el caso de un reactor de potencia, en la cual se va a tener que sustentar o mantener esta reacción. Procesos hace referencia un poco a lo que capaz que los que estudian ingeniería química o estudian ingeniería química están más orientados, pero básicamente es eso, garantizar el movimiento del fluido en un sistema de refrigeración primario, un sistema de tratamiento de agua, de purificación de agua para garantizar las condiciones químicas y de conductividad del agua, ¿no? Y evitar la oxidación de los materiales. Instrumentación y control, obviamente hay un montón de sistemas instrumentados y controlados para poder garantizar que nosotros de manera remota podamos operar esta instalación, ¿sí? No solamente desde la sala de control como Homero Simpson, sino también mediante instrumentación local de campo, ¿bien? Y existen otras áreas también de ingeniería, como por ejemplo la gestión del proyecto. Si no, no es posible integrar ni balancear las distintas áreas para poder obtener un producto equilibrado que esté alineado con lo que se desea como proyecto, ¿no? En particular si tenemos un cliente, con lo que el cliente desea. Entonces, básicamente la fisión que nosotros manejamos en nuestros reactores es la fisión nuclear térmica, ¿sí? No me voy a explayar sobre fisiones a otras energías, pero térmica significa que el neutrón básicamente alcanza la temperatura ambiente, ¿sí? Es decir, nosotros lo llamamos en ingeniería nuclear, se termaliza. En general, cuando nosotros tenemos un proceso de fisión, el neutrón tiene la capacidad de incorporarse en uranio de 235, el neutrón no tiene carga, así que no tiene que superar ningún umbral generado por las cargas del núcleo, puede incorporarse en el núcleo del uranio 235, siendo su probabilidad mucho más alta en caso de que tenga esta temperatura ambiente, es decir, sea térmico, como lo llamamos. En tal caso se va a generar un núcleo inestable, un núcleo compuesto, lo solemos llamar, y este núcleo compuesto al tener un exceso de neutrones, queda en un estado de no equilibrio. Este no equilibrio puede derivar en muchas reacciones, pero básicamente cuando se incorpora un neutrón, la mayor probabilidad es que sufra un proceso capaz que, me dicen, el audio llega con eco. Capaz que alguno tiene el micrófono encendido. Le pido si, capaz si lo puede apagar. Bien, el proceso de fisión implica que bien, que el núcleo, de esta manera, el núcleo compuesto, va a terminar partiéndose en dos, lo que nosotros llamamos productos de fisión, y al mismo tiempo liberando un montón de energía, porque ese núcleo que era compuesto estaba en un estado excitado, se va a partir o a fragmentar, liberando energía y liberando productos de fisión con energía cinética, es decir, con velocidad, y neutrones rápidos también. ¿Sí? Estos neutrones que surgen inmediatamente luego de la reacción.
También luego vamos a tener otros neutrones que nacen un poco más tarde. Pero básicamente estos neutrones nacen a muy, muy alta energía y para poder volver a generar una fisión tienen que pasar por este proceso de lo que nosotros llamamos termalización. ¿Cómo se logra? En general se logra generando colisiones con elementos que tienen mismo peso atómico. En este caso, el hidrógeno es esa partícula, por decirlo de alguna manera, con masa atómica semejante a la del hidrógeno, igual a la del hidrógeno, al del neutrón, perdón, que a través de distintas colisiones va a permitir que el neutrón vaya bajando su energía hasta llegar nuevamente a este lugar térmico que le va a permitir nuevamente generar una reacción de fisión. A ver, ¿por qué la diferencia? Hago esta mención porque la fisión, la característica de la reacción de fisión es que se puede sustentar a lo largo del tiempo. Es decir, podemos conseguir una reacción sostenida en el tiempo. ¿Sí? Y esto hace que sea una forma tecnológicamente comprobada o garantizada de poder generar energía eléctrica. A diferencia de la fusión, donde nosotros todavía estamos peleando con la posibilidad de garantizar que esta reacción se pueda sostener en el tiempo. ¿Sí? Entonces, básicamente, por lo que mencioné recién, ¿qué necesitamos para una reacción de fisión? Bueno, un lugar donde ocurra esto se llama reactor, nombre general que también se puede usar para reactores químicos, ¿no? Pero un reactor, un lugar donde va a ocurrir esto, se va a garantizar estas condiciones para que ocurra una reacción de fisión, un refrigerante para poder remover esa energía que se libera como por el proceso de fisión y que los materiales que están ahí en este reactor no se dañen, ¿sí? Una moderación, que en este caso, para simplificar, era el hidrógeno del agua, así que el refrigerante y el moderador es el mismo, es decir, moderador le permite a este neutrón que nace rápido bajar su energía para poder generar una fisión nueva, y el material físil, que es el combustible que nosotros estamos utilizando. En un reactor de investigación, a diferencia de un reactor de potencia, no nos interesa utilizar esa energía en forma térmica que se genera, sino que lo que nos interesa es utilizar esos neutrones y los gamma, otras fuentes de radiación que se generan como consecuencia de la fisión. Entonces esa es la gran diferencia en la utilización que se da a los productos de la reacción entre un reactor de potencia y un reactor de investigación o un reactor multipropósito. Bien, otra de las tecnologías, ¿sí? Vamos a ver luego que tanto los reactores de investigación como esta tecnología que voy a presentar ahora, que son los aceleradores de partículas, se utilizan para producción de radioisótopos. Hoy en día son muy relevantes para la producción de radioisótopos, pero también para la investigación, ¿sí? En el campo de la tecnología nuclear. El acelerador, a diferencia del caso anterior, no va a utilizar neutrones, sino que va a acelerar partículas cargadas, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Para eso utiliza sistemas de imanes y sistemas con mucho control desde el punto de vista tecnológico para poder garantizar que estas partículas cargadas se aceleren. Pueden ser ciclotrones o lineales, ciclotrones en formas circulares o aceleradores lineales, ¿sí? Cada uno tiene su pro y su contra y sus distintas utilizaciones. En algunos casos, capaz habrán escuchado nombrar el caso de aceleradores emblemáticos que se utilizan para investigación. Tengo un micrófono encendido, creo. Para investigación, ese es el caso de algunos aceleradores, como el caso del CERN en Suiza, que se utiliza para acelerar partículas y generar, productos para la investigación. También se utiliza para la producción de radioisótopos. Es otra de las aplicaciones relevantes desde el punto de vista de los centros médicos. Bien, esto simplemente para mostrarles un poco dónde tenemos que pararnos, cuál es la visión que tenemos que tener al abrir el mundo al abrir el mundo nuclear, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados quizás en las primeras materias de la carrera, de ingeniería, a ver la tabla periódica. Esta tabla periódica, cuando la proyectamos sobre esta carta ampliada, que se llama carta de Secret, está representada solamente por los nucleidos que están pintados en negro. ¿Y por qué ocurre esto? Porque lo que nosotros vemos en la tabla periódica son núcleos estables. De ninguna manera estamos viendo los núcleos no estables que van a poder tener algún tipo de decaimiento, ¿sí? Cuando nosotros en el campo nuclear, lo que nos interesa en particular es poder mover de este estado estable a estos núcleos, llevarlo a un estado inestable para poder aprovecharnos de cualquiera de las formas de radiación que de cualquiera de las
de las radiaciones que va a emitir este núcleo en estado inestable para volver a tratar de alcanzar ese equilibrio. En general, cuando analizamos esta carta de Secret, lo que ocurre es que todos los núcleos que están en un estado inestable van a tratar de volver hacia esa línea negra y por ese motivo van a tener distintos tipos de decaimiento, ¿sí? Bueno, en particular estos son los decaimientos, estos son los decaimientos de los cuales se puede hacer su uso en el campo de la medicina nuclear, pero también lo hacemos en el campo de la ingeniería nuclear, en un reactor, por ejemplo, a través de los neutrones, en un reactor de investigación, en un reactor de potencia nuclear, a través de esos decaimientos y emisión de neutrones retardados, que se llama. Fíjense que la cantidad de emisiones va a depender del radionucleido que nosotros analicemos y también de la energía con la cual nosotros vamos, o al nivel de energía o al nivel de inestabilidad que logremos, por decirlo de alguna manera, para simplificar, que logremos llegar a ese núcleo, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante esto que mencioné antes? Porque teniendo este mapa completo, ¿sí?, de radionucleidos, no alcanza, porque para poder tener aplicación a la medicina nuclear, ha tenido un proceso y una serie de pasos de lo que es la radiofarmacéutica, para poder hacer que ese producto que uno obtiene en el reactor pueda aliarse, por decirlo de alguna manera, a alguna molécula que permite incorporarla en el organismo humano y llevarla a un órgano determinado para poder irradiar, por ejemplo, en el caso de algunos tratamientos o en el caso del diagnóstico, ¿no? Porque básicamente la producción de radioisótopos tiene como los dos principales objetivos es garantizar el diagnóstico por imágenes, es poder nutrir de productos para el diagnóstico por imágenes y también para el tratamiento. En cuanto al diagnóstico por imágenes, básicamente lo que se trata de hacer es poder tomar una lectura externa de las emisiones que está generando el radionucleido, que quizás está o alocado en un determinado órgano, gracias a que se ha logrado por medio de la radiofarmacéutica incorporar una molécula determinada que tiene afinidad con algún órgano, ¿sí? O el rastreo también del radionucleido a lo largo del cuerpo, ¿sí?, para hacer algún tipo de diagnóstico específico, como en el caso del tecnesio 99. Y en cuanto a tratamiento, implica tanto el acelerador se puede usar de manera externa para generar radiación, rayos X o gamma para hacer un tratamiento directo sobre el paciente, o también se puede hacer desde la incorporación de una molécula con un radioisótopo determinado, donde lo que nos interesa es que éste emita cerca de un determinado órgano para dañar alguna molécula, por ejemplo, en el caso del cáncer. Así que bueno, básicamente fíjense que tanto aceleradores como, esto es simplemente para mostrar un poco el mapa completo de productos que se puede obtener para diagnóstico por imagen y para tratamiento, en algunos casos a través de los reactores multipropósito, los reactores productores de radioisótopos, y en otros casos a través de aceleradores. Ahí hay capaz una pelea interna, pero entre los que son más pro aceleradores, más pro reactores de producción de radioisótopos, pero la realidad es que ambos dos tienen sus pros y sus contras, ¿sí? En términos de que se complementan en la producción de radioisótopos tanto para diagnóstico como para tratamiento por imagen. Diagnóstico por imagen y tratamiento, perdón. Esto no sé si se llega a ver bien, pero bueno, es un mapa completo. En rosita están los radioisótopos que se utilizan para el diagnóstico por imagen y en verde aquellos que se utilizan para tratamiento. Fíjense el amplio campo de radionucleidos, pero recuerden que por sí solos no alcanza, sino que tienen que estar asociados a todo un trabajo que hace el área, la radiofarmacéutica, para poder procesar la radioquímica, ¿no?, para poder procesar en particular lo que se obtiene en un reactor multipropósito, y luego la radiofarmacéutica para poder incorporarlo a una molécula fina y poder localizarlo en alguno de estos órganos. Otra de las aplicaciones, más allá, como venimos mencionando, más allá de lo que sería producción de radioisótopos, otra de las grandes aplicaciones de la tecnología nuclear es, tanto reactores como aceleradores, en este caso reactores multipropósito, es el campo de la investigación científica. Los neutrones, uno los puede utilizar cambiándole su energía, es decir, llevándola
a energías, fíjense que en lo que yo mostré hoy, que era el rango térmico, uno lo puede, incluso dentro del rango térmico, diferenciar en neutrones, se los llama fríos, térmicos o calientes, pero siempre están en el rango térmico. Frío significa que se mueven a muy baja velocidad, ¿sí? Calientes que se mueven a una velocidad más alta, pero siempre dentro del rango térmico. ¿Por qué hacemos esto con los neutrones? Básicamente porque al modificarle la temperatura, modificamos lo que sería su longitud de onda y de esa manera podemos analizar distancias, analizar partículas subatómicas con distancias interplanares semejantes a las de la longitud de onda del neutrón. Es decir, que tiene un campo de aplicación muy grande hoy en día en lo que es investigación y desarrollo. Básicamente, en este caso necesitamos extraer los neutrones del núcleo. Ahora les voy a mostrar en la próxima diapositiva cómo es que se extraen, cómo es que se trasladan hacia los lugares, los sitios donde está el equipamiento tecnológico para hacer estas investigaciones. Pero también lo que ocurre es que los neutrones y la radiación gamma dentro del núcleo se puede utilizar para investigar materiales y ver cómo se comportan por el daño por irradiación, ¿sí? Esto es fundamental para lo que sería la industria de los reactores de potencia, analizar cuál es el comportamiento de un material determinado dentro, en un campo de radiación, para poder calificar materiales que luego sí van a poder ser usados en las plantas de potencia. Lo mismo con el caso de los combustibles nucleares para las plantas de potencia. Esa es otra de las aplicaciones. Y adicionalmente, en el caso de OPAL y otros reactores, se producen también semiconductores, por ejemplo, el caso del silicio, que se utiliza para la industria tecnológica, para la fabricación de componentes electrónicos. El silicio se puede dopar para generar cargas en la estructura cristalina, ¿sí? Existe un proceso de dopaje químico, pero hoy en día el proceso más eficiente desde el punto de vista del dopaje, de la calidad del producto, es el dopaje por NTD, se llama, que es la transmutación por deposición de neutrones, ¿sí? Así que eso sería, digamos, hoy en día el segundo o tercer producto de exportación más grande que puede llegar a tener un reactor de este tipo, multipropósito, ¿no? Bueno, esto como les comentaba antes, cuando uno quiere utilizar esta radiación, en particular los neutrones, para realizar distintas investigaciones, por ejemplo, textura de materiales, distancias interplanares, o sea, analizar distancias interplanares, hacer como si fuesen radiografías, pero con neutrones, que se llaman neutrografías, ¿sí? Uno lo que trata de hacer es llevarse los neutrones fuera del lugar donde ocurre la reacción, que es este puntito que vemos acá, donde arrancan todas estas líneas. Estas líneas se llaman haces de neutrones, ¿sí? En el caso del ERA-10 será este edificio que tiene techo blanco de este lado, ¿sí? Vamos a contar con un reactor multipropósito que además de producir radioisótopos va a estar produciendo neutrones para la ciencia. Y dentro de este, digamos, no le voy a decir galpón, pero no es un galpón porque es bastante costoso, ya que las características del suelo tienen que ser lo suficientemente precisas en cuanto a alineación para garantizar que estos haces están lo suficientemente alineados para poder trasladar los neutrones de manera precisa desde el centro del núcleo hacia la posición de la experiencia, ¿no? Pero estos son, de alguna manera, se los llaman haces o guías de neutrones y permiten trasladar o mover los neutrones desde el núcleo hacia la posición donde tenemos el instrumental para realizar la experiencia, el entorno de muestra, la muestra y demás. Bueno, esto es la imagen desde adentro de lo que sería lo llamamos un hall de haces, ¿sí? Esto es, fíjense, desde adentro, esto suele estar, en los casos como les comentaba, en el caso de OPAL, el reactor de Australia, esto suele tener un calendario completo, se utiliza 24/7, obviamente estos reactores no frenan, se utilizan la mayor cantidad de tiempo posible, solamente se frenan cada ciertos días para hacer alguna tarea de mantenimiento, incluso los reactores de potencia se frenan lo menos posible, mucho menos que un reactor de estos de investigación. Y esto suele estar lleno de gente investigando, diseñando experiencias o relevando datos que obtienen del sitio experimental. Y bueno, para finalizar un poco, voy a hablar dos o tres temas relativos a reactores de potencia y un poco después ya nos vamos a meter en lo que serían los desafíos que tenemos que entiendo yo tenemos desde el campo de la actividad nuclear. Básicamente el reactor de potencia, como les dije anteriormente, en vez de utilizar
la energía esa que se libera como consecuencia del proceso de fisión, esa energía, esa energía que se libera en el proceso de fisión se va a utilizar para generar energía eléctrica. ¿Cómo? Básicamente, como cualquier ciclo de planta, como cualquier ciclo convencional de una planta donde en realidad lo que reemplazamos es, por ejemplo, el núcleo del reactor por una usina de gas, y lo que tratamos de generar es vapor para poder expandirla en turbina, generar movimiento de estas turbinas, las bobinas asociadas y con eso generación de energía eléctrica. Entonces, básicamente, el reactor de potencia lo que provee a esta instalación que de acá, de esta zona hacia la derecha, podría ser asociada con una planta convencional, planta de producción de energía eléctrica convencional. Lo que aporta el reactor de potencia es el medio a través del cual se calienta este agua que luego va a pasar a ser vapor. ¿Sí? En nuestro país tenemos 3 reactores nucleares, tenemos Atucha 1 y 2 en Lima y el reactor de embalse, son tecnologías de agua pesada, no son tecnologías de agua liviana, ¿sí? Y Atucha 1 y 2 tienen algunas diferencias entre ellas, pero son un modelo bastante característico a nivel internacional, o sea, distintivo a nivel internacional. Y en embalse tenemos un CANDU, que es un tipo de reactor también de agua pesada, pero que existen otros a nivel mundial. Y esa es la tecnología que nosotros manejamos en la Argentina. Y bueno, esto para qué lo usamos, obviamente, para la generación de energía eléctrica de base, ¿sí? Para la matriz energética de base de la Argentina. ¿Cuáles son, tanto en reactores multipropósito como en reactores de potencia, tenemos algún desafío a futuro? Y con ello todo lo que está atrás, por ejemplo, la cadena de producción de radioisótopos, la tecnología que hay que desarrollar de materiales asociada al campo de la industria nuclear, es que tanto reactores de potencia como reactores multipropósito están empezando a alcanzar sus años de tiempo de vida, ¿no? Proyectada entre 30, 40 años es el tiempo de vida que se prevé para este tipo de instalaciones. Y se tiene una licencia de operación en particular para estas operaciones, y una vez que se cumple ese tiempo de vida, en general hay que hacer una extensión de esa licencia de operación. En algunos casos se logra hacer una extensión del tiempo de vida, como se llama, pero eso nos corre 10 años o 20 años, según sea el caso, la línea, pero seguimos teniendo el mismo problema que en algún momento lo vamos a tener que resolver. Tanto para las extensiones de vida como para proyectos nuevos necesitamos formación, necesitamos personal capacitado, y esto es algo que pasa a nivel internacional, no solo en la Argentina. El recurso nuclear es un recurso que está en falta de alguna manera. Esto sale de reportes de IAEA, de la Agencia Internacional de Energía Atómica, no es algo que diga yo por el contexto nacional, sino que es algo verificado a nivel internacional. Y entonces la gestión del conocimiento y la gestión del talento humano y la formación de recursos humanos es completamente relevante para todo lo que se viene por delante, ¿no? en la actividad nuclear. Que no solo es esta quizás es la que más me toca a mí de cerca, relacionado a reactores de investigación y mi trabajo en INVAP, que es poder garantizar un suministro seguro de radioisótopos, ¿sí? No yo, sino asistir a aquellos clientes que tienen esa preocupación. Así que bueno, la gestión del conocimiento y del talento humano y la formación de recursos es relevante y es fundamental. En reactores de investigación, bueno, esto es simplemente para reforzar un poco lo dicho para el caso de reactores de potencia, esto también para el caso de reactores de investigación, tenemos un esquema semejante donde los reactores ya están envejeciendo, es decir, están quedando fuera de licencia, ¿no? Entonces, tenemos grandes desafíos desde el punto de vista tecnológico, tenemos algunos desafíos que tienen que ver con que las limitaciones que hoy encontramos tecnológicamente en el campo de reactores están más bien relacionadas al desarrollo de materiales nuevos o a la termohidráulica y procesos, ¿no? La refrigeración. Básicamente, uno puede extraer la potencia que quiera del uranio. El problema que tenemos es cómo logramos hacer cómo logramos remover esa energía con los medios necesarios para evitar el daño de ese material, de ese combustible en este caso. Entonces ahí juega un rol relevante la termohidráulica asociada a cualquier fluido, no solamente agua, por eso van a ver algunas preguntas de ahí que consultaban acerca de
de reactores de sales fundidas o de plomo. Bueno, sí, se han utilizado otros refrigerantes o está en investigación otros refrigerantes para poder extraer esa potencia de una manera más eficiente y de esa manera no limitar lo que sería la reacción de fisión, que nosotros de alguna manera hay que limitarla para cuidar el material. Y por otro lado también tenemos algunas limitaciones en los materiales, y hay un gran desarrollo por delante en el campo de materiales, no solo para reactores de fisión, sino también ustedes saben, algunos capaz que están más interiorizados con lo que es reactores de fusión, también para mover un poco la frontera de conocimiento del caso de reactores de fusión. Y sobre todo, el personal capacitado. Necesitamos la formación, es un gran desafío la formación de personal ampliamente capacitado. Así que bueno, ahí un poco también mi rol, no solo trabajo en INVAP, sino que para mí es fundamental la docencia, tratar de... aprendí mucho no solo en mi carrera profesional, sino también creo que aprendí muchísimo como docente, a tratar de transmitir ideas, a tratar de conceptualizarlas de alguna manera simple, a pensar varias veces las cosas. Y creo que el rol docente es importantísimo para la formación de personal capacitado, dadas las necesidades que tiene la industria local y también a nivel internacional. Tenemos profesionales de muchísimo prestigio, tanto en Argentina como fuera del país. Así que bueno, los invito a todos a los que están interesados a saber un poco más acerca de tecnología nuclear, de la carrera de ingeniería nuclear con orientaciones a aplicaciones, bueno, que mantengan el contacto con Daniela, los canales de comunicación, que se interioricen. Yo en mi caso particular me enteré bastante tarde, al segundo año de la carrera de ingeniería, yo estoy en ingeniería química en la UBA, me enteré recién ahí que existía la carrera de ingeniería nuclear y empecé a investigar, y bueno, terminé siendo ingeniero nuclear, perdón. Así que bueno, nunca es tarde para poder, eh, digamos, reorientarse en cuanto a la carrera, al estudio y a la profesión, ¿no? Así que bueno, también pasando un poco, aprovechando la oportunidad para aquellos que están haciendo su tesis, tengan en cuenta que en este link INVAP los llama a participar en los concursos de tesis. Esto es tan importante y tan amplio, o pone en contacto todos las personalidades del campo nuclear. Fíjense que tenemos participantes, el año pasado los finalistas de la Universidad Nacional de San Martín, en otro caso de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, y otro de los finalistas fue Ignacio Espinosa, que fue alumno mío, del Instituto Dan Benizzo. Así que, bueno, eso es todo. Espero haber podido ser claro, al menos al transmitir las ideas y haber tratado de cubrir la mayor cantidad de preguntas que habían pasado por escrito. Hay muchísimo para hablar, pero bueno, como decía al comienzo, el objetivo era tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible y bueno, despertar capaz el interés, sobre todo en aquellos que están en los años iniciales de carrera y bueno, llamarlos a interiorizarse un poco más y por qué no a verlos en la carrera de ingeniería nuclear en el Dan Benizón. Bueno, Facundo, muchísimas gracias. Realmente muy interesante la presentación. Hay algunas consultas que han ido haciendo a través del chat y el formulario de inscripción, que creo que con tu experiencia, digamos, como graduado de una carrera semejante, puede ser enriquecedor. Por ejemplo, hay dudas sobre cuál es el ritmo de estudio y la carga horaria de la carrera, y también el grado de dificultad o las materias que consideras que son más desafiantes o centrales para la formación de un ingeniero nuclear. Bueno, en cuanto a la formación, empiezo por la última. Tiene grandes pilares. En el caso del Dan Beningson, quizás mencioné un poco, pero el área de materiales, por un lado es un pilar de la ingeniería nuclear, la otra la termohidráulica, el otro sería la neutrónica, y la radioquímica, si nosotros nos estamos enfocando un poco en la producción de radioisótopos, radioquímica, radiofarmacia, etc. Y también hay áreas que son transversales que tienen que ver con lo que es seguridad y licenciamiento, ¿no? Porque es transversal a estas áreas y tiene más que ver con la capacidad de llevar un proyecto a la realidad. Y respecto al ritmo de carrera, bueno, son carreras demandantes, pero creo que cualquier persona que tenga interés y ganas suficiente y una visión clara de lo que quiere, la puede sobrellevar. Requiere tiempo de estudio, pero si realmente hay ganas, voluntad, no creo que sea un problema encarar el estudio, sentarse y darle para adelante. Perfecto.
Asociado un poco a lo que vos comentás, quizás, y a otra de las preguntas de los estudiantes, la gran diferencia justamente entre lo que es la carrera de ingeniería nuclear dictada por el Instituto Balseiro y la que dictamos nosotros en el Instituto Benninson, radica justamente en que la del Balseiro está más centrada en reactores y la nuestra justamente se orienta a las aplicaciones de la tecnología nuclear, con lo cual, lo que comentaba recién Facu, de hay un eje, o sea, cuando uno ve el plan de la carrera, tiene dos ejes muy marcados, que uno es reactores, y el otro es el que denominamos radioquímica, que es donde se incluyen materias como radioquímica, aplicaciones médicas, mediciones nucleares, entre otras, y esa es un poco, digamos, la diferencia, digamos, radical que hay entre ambos, que en definitiva son programas complementarios que apuntan a la formación de recursos humanos en todas las necesidades que tiene el ecosistema nuclear. Después otra de las preguntas que nos hacen es, por ejemplo, el nivel, o diría yo, los contenidos o conocimientos de matemática y física que necesitan previamente al ingreso al ciclo superior. No sé. Bueno, ahí creo que hay requerimientos, capaces, Daniela, vos tenés más claro que yo, los requerimientos que se evalúan para el ingreso a ambas carreras, creo que es semejante. Pero bueno, básicamente sí, es importante tener buen manejo de la matemática, sobre todo como herramienta, para bueno, poder no solamente resolver ejercicios, sino también la interpretación fenomenológica de la física que uno después va a tener durante la carrera, ¿no? Obviamente la matemática es una gran herramienta para no quedar trabado luego en la física y poder resolver en este caso el ejercicio y llegar a entender un poco más cualitativamente los resultados. No sé si hay algunas materias básicas Y de después, matemática y bueno, análisis un poco vos la matemático. fuiste contestando, pero quizás podés sintetizar en dos o tres oraciones. ¿Cuáles son las principales, digamos, salidas laborales de graduados de ingeniería nuclear con orientación a aplicaciones? Quizás hacer como un breve punteo de lo que estuvieron viendo. Sí, bueno, en particular hay distintas necesidades, tanto en la Comisión Nacional de Energía Atómica, en Nucleoeléctrica Argentina, esto por decir en Argentina, ¿no? En los centros médicos de Argentina, en INVAP también, y en todas estas áreas que mencioné, porque básicamente, por ejemplo, para ir al caso de INVAP, tenemos la gerencia nuclear a la que yo pertenezco, pero también hay una gerencia donde los centros médicos o los proyectos de centros médicos con aceleradores asociados entran en otra gerencia, es decir, que hay otra unidad hay otra rama, digamos, de negocios que se maneja a nivel de gerencias distintos, como para mostrar la amplitud del tema. Pero no solo en Argentina, sino también, no solo aplicado al campo, sino también a la investigación, hay demanda, entiendo, y también a nivel internacional tiene salida, ¿no? Es una área de investigación y desarrollo tecnológico con salida. Una última pregunta que puedo contestar quizás yo, tiene que ver con el proceso de inscripción a la carrera. Particularmente en este momento está abierta la inscripción al ciclo superior de la carrera, es decir, a partir del tercer año. En este momento está abierta esa inscripción. Tienen un curso preparatorio que inicia la semana próxima, que abarca más o menos 2 meses, en el cual hacen un repaso de justamente estos contenidos de física, química y matemática que ustedes deben ver en los primeros 2 años de sus carreras de base. Rendir ese examen les permite no solo ingresar al ciclo superior, sino que además la Comisión Nacional de Energía Atómica otorga becas para el cursado en modalidad full time de esta carrera, con lo cual ese examen, digamos, también genera un orden de mérito para que ustedes puedan acceder a ese beneficio. Dicho esto, además, también quienes aún no se encuentran cursando los primeros 2 años de una carrera de ingeniería o de licenciatura en física o afines a la nuestra, también podrían en UNSAM cursar desde cero esta carrera, es decir, hacer el ciclo básico llamado de la carrera, en el cual van a ver los contenidos que de alguna manera van a ser los transversales al resto de la carrera, porque son los que hacen a la formación en ciencias duras, que ustedes después necesitan para cursar, por ejemplo, materias como termohidráulica con Facundo, en el cual van a necesitar contenidos de matemática y de física.
De mi parte, bueno, Facundo, agradecerte y también a todos los aquí presentes, digamos, por el interés en la charla. En breve les vamos a estar mandando un documento con algunas cuestiones generales de la carrera de ingeniería y de la oferta académica del instituto, y esperamos verlos en un próximo ciclo de charlas en breve. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Espero verlos.